Soy Daniel Iboscus, consultor político, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y fanático del Club Atlético Boca Juniors. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al cuarto episodio de Código Cerrado. Hoy, a 2 días de una nueva elección, estamos con Dani Iboscus, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Nabu, ¿vos cómo andás? Bien, todo bien. ¿Cómo se vive esta previa a unas elecciones que, por lo menos por lo que se sabe, son muy importantes? Bueno, todas las elecciones son importantes, ¿no? Siempre los procesos electorales marcan el destino de un país, el destino de una provincia, de un municipio, y son puntos de inflexión. En la Argentina ahora estamos frente a una elección legislativa que, más que elección de elegir senadores, diputados y concejales, y si bien ahora es la elección nacional, ya se eligieron los concejales en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, lo que es importante destacar es que es fundamentalmente un estilo de elección de plebiscito que ratifica el rumbo que tiene el país y el gobierno, o le da un voto castigo, un voto de, digamos, en contra frente al proceso electoral que vive la Argentina. Ahora, ¿cómo se vive? Bueno, con ansiedad, como tienen todos los que están involucrados en los procesos electorales, ¿no? Con dudas, una elección distinta, primera vez que se vota con boleta única papel. La verdad que seguramente genere mucha incertidumbre el proceso electoral y habrá que ver qué es lo que decide el domingo la ciudadanía cuando le toque ir a emitir su voto. Con todo lo previo que hay en estas elecciones, ¿cómo se vive el clima electoral? No, yo creo que es un clima raro, ¿no? Es un clima raro porque fundamentalmente veo que la atención está puesta primero en un gran desinterés por la elección en términos de la sociedad y en segundo una gran preocupación por el tema económico. Hoy te diría que la economía es la principal variable que ordena la escena electoral y tal vez el punto central por el cual van a evaluar a este gobierno, si le dan confianza para 2 años más o si hay justamente una necesidad de dar una señal de que se necesita una rectificación del rumbo que sigue la Argentina. Sin decirme los resultados, ¿qué factores crees que definen la elección del domingo? La economía. ¿Es en todos los casos la economía siempre? No, no siempre. En los países donde la economía es estable y no es un problema, no. Puede ser la seguridad, otros momentos puede ser la corrupción. Digo, pero Sí, siempre hay un tema generalmente, hay veces que es multifactorial, pero generalmente te diría que hay un tema que es el gran ordenador, como fue en la elección del 2023, ¿no? Donde el principal eje era la inflación, claro. O elecciones como la del 2015, donde Macri termina ganando y el punto central era la transparencia o la lucha contra la corrupción. Y en el 19, cuando gana Alberto, era la economía nuevamente, las pymes y el trabajo genuino. Yo creo que cada elección tiene una motivación troncal que mueva a la sociedad y después puede haber otra cantidad de factores que colaboren. ¿Qué rol crees que cumple el peronismo en este sistema político que se está viviendo hoy en día? ¿Cómo está el peronismo? Yo creo que el peronismo está en una búsqueda de nuevos liderazgos. El peronismo históricamente en la Argentina es el desequilibrante en los procesos electorales en términos de garantía, de institucionalidad, de gestión. Y hoy está en una crisis de liderazgo, que es lógico. Olvidémonos del peronismo. Cualquier fuerza política en cualquier país del mundo, después de tener un presidente como Alberto Fernández, es lógico que haya una crisis de liderazgo, ¿no? Hay que ver qué es lo que viene después de Alberto Fernández y lo que todo eso significa. Che, ¿y qué rol cumple? Porque mucha gente dice que el PRO está muerto, que el PRO no existe más. ¿Qué rol crees que cumple el PRO hoy en día? Yo creo que el PRO está pasando un proceso de reinvención, ¿no? Con grandes problemas, prácticamente fusionándose con La Libertad Avanza, con quiebres internos, porque hay partes del PRO que no estuvieron de acuerdo con eso, y yo creo que la coyuntura podrá, digamos, lo que pase el día después de la elección, la necesidad que tenga el gobierno, la decisión política que tome el PRO a partir del 27 de octubre va a ser clave para definir su futuro. El más beneficiado de todo lo que pasó con Esper, Santilli fue el PRO, ¿no? No lo sé, habrá que verlo. Por ahí no. Se verá el domingo. Sí, no solamente el domingo. El domingo va a ser una foto, es todo lo que viene después, ¿no? Sabés que, bueno, vos sos especialista en comunicación política. Milei rompió
con todo lo tradicional que hay dentro de la comunicación. ¿Qué opinas acerca del fenómeno Milei y de las formas de comunicación? Bueno, yo justamente cuando hablamos del caso Milei lo que digo que al revés, Milei lo que hizo fue romper los esquemas de la política tradicional, pero interpretar a la perfección todos los manuales de los nuevos formatos comunicacionales que hay en la actualidad. Si vos te pones a ver, en cualquier país, en cualquier elección te dicen tenés que ser disruptivo, tenés que contrastar, tenés que ser diferente. Todo lo que vos deberías hacer es lo que interpretó Milei a la perfección. Yo te diría que hasta siguió todos los manuales modernos de comunicación y estrategia política, versus la política tradicional que sigue haciendo lo mismo, lo que es políticamente correcto y siendo muy, muy conservadores en su comunicación. ¿Qué estrategia comunicacional crees que se debería aplicar hoy para cautivar al voto joven? Bueno, depende. Porque acá hay otro gran error de hablar del voto joven. Y el voto joven no es una tabla rasa que a todos los motiva lo mismo. Yo creo que el voto joven lo tenés que interpelar desde las causas, no desde decir, porque son jóvenes voy a hablar de medio ambiente, porque son jóvenes voy a hablar de primer empleo. No, de ninguna manera. Yo creo que hay causas, los jóvenes se mueven por causas, generalmente están alejados de la política. Vos fijate que inclusive el fenómeno Milei en el 2023 que movilizó gran parte de los jóvenes, yo me reía cuando decían no, porque es la extrema derecha, y ningún joven votó a Milei por decir porque es de la extrema derecha. Claro. Lo votaban porque estaban descontentos con la política, porque alguien gritaba más fuerte que ellos, porque su frustración alguien la representó. Se me da la sensación que en la actualidad los jóvenes siguen causas, el tema es quién pueda representar esas causas que hoy movilicen a los jóvenes y que el voto termina siendo la consecuencia de un proceso. No es decir, tengo que conseguir el voto de los jóvenes, entonces voy a decir esto, voy a hacer lo otro. Eso justamente es lo que rechaza cualquier joven cuando ve que un político se está disfrazando para tratar de convencerlo de algo. Quiero entrar en el tema de la fake news. Vos tenés un libro de 2019 que es Mentirosamente. En el medio fue el boom de TikTok, la pandemia, que eso derivó en que la gente usa más las redes sociales. ¿Crees que eso hizo perder un poco el peso a los medios tradicionales o sigue todo igual? No, sin lugar a dudas. Los medios tradicionales con la irrupción de las redes sociales pierden influencia o al menos tienen que compartir ya el poder de comunicación con las plataformas digitales, las redes sociales. Ahora, ¿eso quiere decir que pierden poder de influencia? Bueno, yo creo que lo comparten, no lo pierden, porque se complementan. Vos fijate que en la actualidad los medios de comunicación inexorablemente tienen que reflejar muchas veces las tendencias de las redes sociales, pero todo lo que pasa en las redes sociales también es reflejo de lo que pasa en los medios de comunicación. Los videos que se hacen virales de errores comunicacionales muchas veces surgen y nacen también en los medios tradicionales. Las entrevistas en radio que hoy ya se transmiten también por video, con lo cual yo creo que la clave es que son complementarios, no es que es los medios o las redes. Hoy vos necesitas en toda estrategia de comunicación tener medios, tener redes y por supuesto el contacto directo, lo territorial no perdió peso de ninguna manera. ¿Y dentro de las redes sociales existen los famosos trolls? Sí, obvio, por supuesto. Le cuento a la gente, los trolls es como un ejército digital que existe de gente que no es real, básicamente, ¿no? Sí, son cuentas falsas que imitan muchas veces identidades o a veces identidades inexistentes y lo que buscan es generar conversación y generalmente son los vehículos para las campañas negativas, para los ataques personales, para la difusión de noticias falsas, de fake news. Vos tenés los trolls, que son cuentas falsas, y después tenés los bots, que son las cuentas automatizadas. Entonces vos podés hacer que un mensaje te lo repliquen 5.000 cuentas automatizadas, pero que ninguna es de verdad. Entonces pareciera que están hablando de vos. Yo digo que es la impotencia de los políticos, ¿no? Pero de los políticos puede ser de cualquier otro, porque estamos hablando de comunicación política, que es el que necesita ver que mucha gente, aunque sea ficticia, está hablando bien de ellos, ¿no? Entonces es como que la autoestima les crece y el ego se le alimenta en su máxima expresión. ¿Y tiene poder real esto o es simplemente una pantalla que es eso que alimenta el ego, más que nada? No, depende, porque a veces el que está del otro lado se enoja, comete errores. Hemos visto cientos de casos que políticos le contestan a trolls, ¿no? Yo le digo, mirá, las redes sociales vos tenés que tomar como un medio de comunicación. ¿Vos te imaginás yendo a contestar a la televisión un fantasma, a alguien encapuchado?
es medio raro, ¿no? Es medio ilógico. Y bueno, cuando uno ve que le contestan a cuentas falsas o que se enojan, cometen errores, termina hasta en una cierta parte generando una nueva noticia por la ridiculización de lo que hacen en términos comunicacionales. En las elecciones legislativas de Capital a principio de año, el mismo día de las elecciones surgió un video de Macri con inteligencia artificial que decía que voten a Dorni y ir en contra de los Penato. ¿Crees que la inteligencia artificial va a tener un valor importante de cara a las elecciones de acá en adelante? La inteligencia artificial es una herramienta más. La verdadera cambio comunicacional y la ruptura del paradigma comunicacional tradicional lo hicieron las redes sociales. La inteligencia artificial es una herramienta que algunos la saben usar mejor, otros no la utilizan, otros son más competitivos en su trabajo a partir de la implementación de la inteligencia artificial, pero termina siendo una herramienta más. Ahora sí, lo del video que mencionás con respecto al PRO en la elección legislativa local de la Ciudad de Buenos Aires, no tengas ninguna duda que fue noticia, que fue gracioso, que fue divertido, que generó conversación, pero absolutamente nadie cambió el voto por un video de inteligencia artificial. ¿Crees que la verdad perdió valor político? No. Lo que sí creo que estás en una disputa de la verdad. Porque ¿cuál verdad? Porque muchas veces la mentira termina siendo la verdad de la sociedad. Si uno no sabe administrar, no sabe comunicar, no sabe contrastar una mentira versus una verdad, muchas veces la gente termina creyendo cosas que no son ciertas. ¿En cuántos países trabajaste políticamente? Bueno, haciendo consultoría políticamente no. Por favor. Haciendo consultoría política, mira, te hago un repaso de donde hemos trabajado en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en México, en Perú, en Honduras, en República Dominicana, y no sé si me estaré olvidando alguno más. ¿Y en alguna de esas experiencias te tocó vivir algún fraude electoral? Sí, digamos, uno siempre tiene dudas, ¿no? Y siempre se habla del fraude electoral. Pero en mi experiencia personal, una elección imposible, que el resultado cambió de manera, no te diría inexplicable, porque nosotros tenemos la explicación de cómo se cometió el fraude, fue la última elección presidencial del Ecuador. ¿La política es igual en todos los países o no? No, tiene matices, hay contextos, son distintos los partidos, son distintos los sistemas. Por ejemplo, ahora el 30 de noviembre hay elecciones presidenciales en Honduras. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué diferencias puede haber con la Argentina? Bueno, ya las reglas electorales son distintas. Vos en Honduras, por ejemplo, el voto no es obligatorio, es voluntario. Y no tenés segunda vuelta. Con lo cual, totalmente si eso cambia. En la Argentina claro. Sería presidente Massa. Sí. Con el sistema electoral de Honduras, hoy el presidente de la Argentina sería Massa porque ganó la primera vuelta, fue el más votado. Entonces ganás por un voto, al igual que en México. México es igual, ¿no? Entonces uno tiene que adaptarse al sistema de partidos, tenés que conocer muy bien el sistema electoral, el historial, el contexto al que va a ser la elección, cómo es el voto histórico de esos partidos, en qué pueden tal vez ser más flexibles y en qué son mucho más duros con respecto a posturas políticas. Hay que tener un estudio previo antes de todos esos procesos electorales. Y esa experiencia en Ecuador que hablabas antes, ¿cómo fue convivir con un fraude como ese? No, es muy complejo porque nosotros acá, y se conoce mundialmente mucho el caso de Venezuela y el caso de las irregularidades del régimen, y tal vez se lo asocia o se cree que porque es de izquierda, pero siempre digo lo mismo, no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de si sos democrático o no sos democrático, si sos populista o no sos populista. Y en el caso de Ecuador es un sistema totalmente sin reglas de juego, y donde la derecha disfraza elecciones para parecer de que ganan normalmente el proceso electoral, pero no es más que un disfraz para encubrir un fraude, digamos, y irregularidades permanentes en el proceso. Claro. Cuando digo irregularidades vos imaginate que acá en la Argentina, un día, para hablar de la Argentina actual, Milei dice, a partir de mañana Victoria Villarruel no es más vicepresidenta. Le pone policía y militares en su despacho, le saca la llave, no la deja entrar nunca más y dice, a partir de ahora no son más vicepresidenta, y punto. Por ejemplo, esta irregularidad en cientos más que han existido en Ecuador es un caso real que ha pasado en Ecuador. El presidente un día dijo,
la vicepresidenta no tiene que ser más vicepresidenta, que no cumpla funciones, no la dejó entrar nunca más a Bolivia y la mandó de embajadora a la guerra en Israel. Entonces digo, No, es terrible. No son cosas normales. ¿Y ahí el factor más vulnerable cuál es? ¿La Constitución sería? No, es todo, está todo mal. Vos pensá, el problema es cuando vos empezás a naturalizar las cosas que están mal, ¿no? Para poner un ejemplo, en Ecuador, de enero a junio, solamente de muertes violentas hay un muerto por hora. O sea que vos todos los días sabés que mueren 24 personas. Todos los santos días mueren 24 personas, a veces más, es un poco, pero el promedio, ese es un récord increíblemente desorbitante. Ecuador no era así. La economía en caída, un país que no tiene rumbo. Institucionalmente, si te puse el ejemplo de la vicepresidenta, pero por ejemplo vos sos un candidato que empieza a perfilar bien, pero sos de derecha, automáticamente te inhabilitan. No te dejan participar de la elección. Y así podría seguir enunciándote un montón de cosas que para acá Argentina uno diría, no, pero eso no es posible, es ilógico. Bueno, esas cosas pasan en el mundo. Además de política internacional, también fuiste parte de la campaña de Amial y Pergolini en 2019, que derivó en la llegada de Riquelme a Boca, nuevamente después de su paso como jugador. ¿Qué balance haces hoy de Boca? ¿Cómo ves a Boca? Mira, yo puedo hacerte el balance por los 4 años que compartí, que fue entre el 19 y en el 23. Amial de presidente. Vamos a hacer eso. Vamos a comparar del 19 al 23 y del 23 en adelante. Bien. Sí, yo voy a hablar al menos de donde estuve y donde participé. Digo, fueron 6 años donde la pandemia de por medio, sí. Muy complicado para todos los clubes, no solamente para Boca. Pero en la presidencia de Amial, Boca consigue 6 títulos, digamos, ¿no? Claro. En plena pandemia, cosas históricas me tocó vivir como la Copa Maradona. Ojo. Con el gol, la Copa Maradona, el gol del último minuto de Tevez, cosas, digamos, claro. La despedida de Maradona en la Bombonera, su último partido, cosas la verdad que muy muy lindas que uno puede compartir, además siendo hincha de Boca y pudiendo haber compartido lo profesional con la pasión, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que para mí fueron 4 años que los disfruté mucho y que además me permitió en plena pandemia, cuando nadie iba a la cancha, poder estar ahí viendo y participando en esa actividad. Ya después, cuando Amial deja de ser presidente, obviamente mi actividad, Sí, se redujo. Sí, estoy mucho tiempo en el exterior, entonces tampoco podía dedicarle el tiempo que requiere un club o que estás en una situación de alta exposición, de demanda permanente. Viste, en el fútbol dependés mucho de si la pelotita entra o no entra, ¿no? Entonces el domingo ganaste y bueno, parece que estás en la ola positiva, después perdés 2 partidos seguidos y es lo negativo. Entonces la comunicación se trabaja muy en el día a día sin ninguna duda. Bueno, si no, pregúntale a Brito. No, el presidente de River tiene una estructura bárbara y no entró la pelota y se va a ir sin ser campeón de nada, prácticamente. Es complejo eso, ¿no? Pero así es el fútbol. En un momento te va muy bien, en otro momento no te va tan bien. Pasa que clubes como Boca, como River, los clubes grandes, obviamente tienen una exigencia permanente. No es, gané un campeonato y me quedo conforme. De hecho, en Boca vos podés haber ganado en la presidencia de Amial 6 títulos, pero la gente quiere más, ¿no? Quiere una Copa Libertadores. Ya, digamos, lo que va quedando en el pasado ya es parte del pasado. Y la exigencia en el fútbol es brutal. Y en tu experiencia con Boca, ¿qué paralelos encontrás entre el fútbol o lo deportivo y la comunicación política? Bueno, que tiene mucho de comunicación política, ¿no? Porque vos tenés en cuenta que en Argentina, vos para ser presidente de un club tenés que ganar una elección. Claro. Con lo cual está en poder consolidar tu base electoral, la satisfacción con el socio. Tiene mucho que ver con la comunicación política. En otros países, como en México, los clubes tienen dueño. Entonces al dueño, yo viví experiencias en México con algunos clubes donde era muy gracioso porque al dueño es el dueño, no le importa lo que digan. Si el hincha no está de acuerdo, no vengas y punto. Claro. ¿No? Es otra dinámica, pero sí hay muchos puntos en común y
Y tenés que trabajar mucho en la comunicación, la transparencia en la comunicación. Y yo te diría que la fórmula ideal para cualquier club de fútbol es vos seguir teniendo una buena reputación, una buena gestión, sin depender si entra la pelotita o no entra la pelotita. Si sos campeón o no sos campeón, que eso es lo más difícil en los clubes grandes, ¿no? Muy bien. ¿Sabés que ahora vamos a hacer un juego, que es un semáforo? Yo te voy a dar afirmaciones. Vos me tenés que decir verde si estás de acuerdo con lo que voy a decir, amarillo si te genera algún tipo de dudas, o rojo si no estás de acuerdo. ¿Ok? Vamos, dale, vamos a probar. La primera dice, el voto joven definirá otra vez esta elección. Amarillo. ¿Por qué? Pero, a ver, ¿querés explicaciones todas? Vos querías que te diga verde. Un poquito. No, para saber. Para saber. No, porque depende. No siempre es así. Porque uno para ver qué define la elección, vos tenés que ver el resultado final. Hay variables, digamos, que vos tenés que ver. Che, pero ¿qué pasó? ¿Fue a votar la gente mayor? ¿No fue a votar? ¿Cómo se comportan esos jóvenes? ¿Esos jóvenes definen porque todos votan al mismo candidato? Y yo lo que estoy viendo en el voto joven, que está... Creo que fue definitorio en el 2023, pero tengo mis dudas que sea definitorio en el 2025. Habrá que ver cómo se comportan los jóvenes. ¿En qué temas? En participación, pero no solamente en la participación. Después, a quién votan y con qué fervor lo hacen. Porque en el 2023 vos tuviste una masa de jóvenes que siguió a Javier Milei muy, muy fuerte, que fue motor de eso. Y te digo jóvenes, sobre todo hombres, porque esa es la otra. Digo, ¿qué jóvenes? No es lo mismo, no es lo mismo... El voto joven hombre que el voto joven mujer. Son cosas distintas y se comportó también distinto en el 2023. Y yo creo que en esta el problema que hay es que se rompió esa magia de cuando vos no eras político o cuando estabas disputando el poder a los políticos. Después de 2 años que sos político y si no pudiste llevar esas satisfacciones que hicieron motivar a esos jóvenes, por ahí no sea definitorio y sea algo plano y defina otro segmento de la sociedad. Perdón, se me ocurrió una pregunta de la información que vos tenés. ¿Es viable que una persona que votó en septiembre a La Libertad Avanza, ahora el domingo vote al peronismo? ¿Vos estás hablando de provincia de Buenos Aires? Sí, o en general. Todo es posible, por supuesto. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un error de análisis en cuanto a la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que no fue una elección nacional, fue una elección municipal, ni siquiera provincial. Vos pensás que había 8 secciones electorales, no había una categoría provincial. Y después la gente fue a votar a candidatos, a concejales, a aprobar o rechazar las gestiones de los municipios. Y hoy la elección es totalmente distinta. Esto es comparar, no sé, una elección municipal con una elección nacional, es como... Es la misma diferencia de compararte con otro país, digamos, ¿no? Son elecciones diferentes. Ok, perfecto. Bueno, seguimos con el semáforo. Esto ya un poco ya lo respondiste, pero el peronismo perdió su capacidad de reinventarse. Amarillo. La desinformación se propaga más rápido que la verdad. Verde. ¿Por qué? Y porque sí, una información falsa que además genera morbo o que genera espectacularidad. Hay algo que nos pasa a los seres humanos. Vos recibís generalmente esos videos en tu teléfono celular y ninguna persona le gusta reírse solo. Entonces, cuando viste algo que te generó odio, bronca, humor, gracia, lo primero que haces es reenviarlo, subirlo a los grupos. Y eso empieza con una viralización extrema. Ahora, si vos recibís una buena noticia que dice, estamos arreglando la calle de tu barrio, o podés sacar el pasaporte más rápido, no es que lo dejás ahí, lo haces viral, nada, lo tomaste como información y si tenés que sacar el pasaporte lo usás o no, digo, punto. Bueno, los influencers políticos, por llamarlo de una manera, hoy pesan más que los medios tradicionales. Rojo. Le das poder a los medios tradicionales, ¿no? Pero por supuesto. Muy bien. Mira, hace poco terminamos una encuesta, porque esto es como un electrocardiograma, ¿no? Terminamos una encuesta donde medíamos la credibilidad de políticos, sindicalistas, la iglesia, periodistas, medios de comunicación, influencer. ¿Sabes quién está en el último lugar de credibilidad? ¿Quién está? Los influencers, por debajo de los sindicalistas, no de los periodistas. Terrible, ¿eh? Bueno, pero tiene una lógica. Claro, tiene una lógica. Porque los influencers terminaron siendo, venden hasta cualquier cosa. Claro. Te venden desde un auricular a una resma de papel
o lo que te paguen. Entonces, está totalmente claro. En los medios de comunicación, los periodistas son un poco más disimulados. Muy bien. Bueno, las fake news son imposibles de controlar. No, falso, rojo. Sí que se pueden controlar, por supuesto. ¿Cómo se controla? Teniendo una estrategia, primero de bloqueo y después de contraataque y de exposición a quien te hizo la fake news. Son imposibles de controlar en términos de que va a haber y van a existir todo el tiempo. Ahora, ¿quién es el damnificado? Y cuando te atacan, por supuesto que no solamente las podés controlar, sino que las podés convertir en una oportunidad para contraatacar y para posicionarte. De hecho, ya existe en el mundo y se han comprobado casos donde propios personajes generan fake news sobre ellos mismos para después contraatacar y decir, vieron que soy lo más puro que existe en el mundo mundial. El enojo se transformó en el nuevo lenguaje político. Sí, no solamente el enojo, yo te diría ahí amarillo, porque el enojo es uno de ellos, pero después tenés la decepción, la frustración, el miedo, el odio, son varios, digamos, ¿no? Ya sabés que este me interesa mucho. Un líder sin redes sociales es un líder invisible. Me encantaría decirte verde, pero es un verde medio amarillo, ¿no? Porque no es que sea invisible, pero pierde una potencia de comunicación increíble. Porque además, inclusive, aunque él no quiera tener redes sociales, alguien las va a tener por él, o va a entrar en el mundo digital aunque él no quiera. La política latinoamericana atraviesa su etapa más volátil o cambiante del siglo. Bueno, podría ser, sí. Podríamos hablar de un verde. Pasa que cuando hablamos de política latinoamericana, generalizar es complicado. Claro. No, porque vuelvo a decirte lo mismo, no es lo mismo Uruguay, que te diría que en Uruguay es amarillo, eso no es mucho más estable, la democracia tiene otro peso. Justo ahora vamos a hacer, la semana que viene voy a estar en Montevideo, que vamos a lanzar la próxima Cumbre Mundial de Comunicación Política, que por primera vez vamos a Uruguay, y uno ahí ve estable. De hecho, va a ser la primera vez que hagamos un lanzamiento después de 24 ediciones de la Cumbre Mundial, donde en la misma mesa de presentación estén los 3 líderes de los partidos, los 3 más importantes, que se puedan sentar en una mesa. Eso es justamente Uruguay, es democracia. Entonces, ¿cómo vas a comparar Uruguay cuando hablas de Latinoamérica con Venezuela? No tiene nada que ver. Igual eso de sentar a los 3 principales referentes de cada partido pasa solamente en Uruguay, o se puede hacer en otro país. Podría hacerse, hay que ver el caso por caso y el momento que sea. Claro. Si vos querés hacer eso a 20 días de una elección, y por ahí genere un problema, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en Colombia, que estamos a 6-7 meses de la elección presidencial, que es en el mes de mayo, bueno, tuvimos como 9 candidatos presidenciales en la cumbre en Cartagena recorriendo, de hecho compartiendo panel, armándose debates. Depende. Yo creo que la cultura democrática es uno de los temas a trabajar más importantes. Y la última, en la era digital, quien domina la narrativa domina el poder. Yo creo que no solamente en la era digital. En general. Digamos, es en general, históricamente. De hecho, cuando no existían las redes sociales, quien domina la narrativa domina el poder, sin ninguna duda. De hecho, vos vas a ver el domingo a la noche, todos se van a declarar ganadores y todos van a decir que el otro perdió. Y va a ser la guerra de narrativas de quién es el ganador de la elección del domingo. Porque, ¿cuál es el parámetro que vas a tomar para decir quién ganó el domingo? Por ejemplo, que la Libertad Avanza tenga más diputados ahora que los que tenía antes, que el peronismo gane en la provincia de Buenos Aires, que la Libertad Avanza pierda, no sé, en 18 provincias y pueda ganar en 6, estoy simulando, ¿no? Claro, sí. La cantidad de votos, ¿cómo sumás de 14 provincias que Fuerza Patria no lleva el nombre de Fuerza Patria? Entonces, el lunes el ganador va a ser el que haya logrado imponer la narrativa y haya sido aceptada por la mayoría de la sociedad. Bueno, Dani, para cerrar, te agradezco mucho por venir, por estar siempre. ¿Cómo imaginás que van a ser los resultados del domingo de la noche? Con un montón de ganadores y al mismo tiempo perdedores. Va a ser una lucha de narrativas. ¿Por qué? Pues es importante que la gente entienda que no existe la elección nacional, no hay una elección nacional. Nosotros el domingo vamos a tener 24 elecciones provinciales. Entonces, el que gana la provincia de Buenos Aires va a ser, y te lo anticipo hoy, va a ser distinto al que gane en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién ganó? Bueno, para la ciudad de Buenos Aires ganó uno y para la provincia ganó otro. En Santiago del Estero ganó otro, en Tucumán otro, en San Juan otro, en Chubut otro, depende.
Ahora, si vos querés nacionalizar la elección, van a cometer el mismo error que el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que quisieron nacionalizar una elección que ni siquiera era provincial, que terminó siendo municipal y seccional. Entonces, lo que vas a ver el domingo es una guerra de narrativas. Y según en la Argentina, qué canal de televisión pongas, qué medio de comunicación digital pongas, qué influencer escuches o qué periodista escuches, será quien habrá ganado la elección. Dani, muchas gracias. Gracias a vos, Nau. Y gracias a todos. Nos vemos próximamente en el 5º episodio de Código Cerrado. Chao. Bueno, gracias, Dani. Querido.